retomar el tema que habíamos empezado en días anteriores. Seguimos con el tema de AINES. Ahora hablaremos de otra familia de AINES que se conocen con el nombre de derivados del ácido aril propiónico. Aril propiónico, es como dijéramos, como el mes de abril, no, pero sin la B de burro, ¿sí? Entonces va a decir aril propiónico, ¿sí? Derivados del ácido aril propiónico. Bueno, este es un grupo de AINES muy efectivo. Es un grupo de AINES que tiene también mucha utilidad para ustedes como futuros profesionistas, porque pueden ofrecer ventajas muy significativas estos medicamentos a través de los efectos característicos de los AINES. No vamos a decir nada nuevo, no traen efectos maravillosos ni efectos diferentes, son los mismos efectos de los AINES: efecto antiinflamatorio, efecto analgésico, efecto antipirético, ¿sí? Son las tres características básicas de los AINES, pero algunos de ellos ofrecen más ventajas sobre otros AINES de los que ya anteriormente habíamos hablado, porque algunos de ellos tienen efectos mejores, o más bien dicho, más intensos que algunos otros de los AINES de los que habíamos hablado, ¿sí? Por ejemplo, simplemente si los comparamos con la aspirina, estos medicamentos son mucho mejores que la aspirina, ¿sí? Definitivamente. Y usualmente estos medicamentos también se toleran más que otros de los que ya habíamos hablado. Recuerden ustedes que todos los AINES lastiman el tubo digestivo. Todos los AINES irritan el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, etcétera. Entonces, estos no son la excepción. Sin embargo, parece que son mejor tolerados por algunos pacientes. Entonces, es cuestión de que los manejen, los conozcan. Les voy a decir una cosa, quiero abrir un paréntesis aquí, criticando un poquito la manera como a veces manejamos medicamentos. Muy frecuentemente, sobre todo al principio, cuando empezamos a hacer recetas, cuando empezamos a manejar medicamentos, empezamos entonces a ver sus efectos y a valorarlos. Por ejemplo, en el caso de estos medicamentos, valoramos su efecto analgésico, valoramos su efecto antiinflamatorio, etcétera. Simplemente en tu casa, tus familiares cercanos, en muchas ocasiones, al saber que estás estudiando una carrera relacionada con las ciencias de la salud, en muchas ocasiones te preguntan: oye, tengo un dolor aquí, tengo un dolor allá, ¿qué será bueno tomar? Probablemente ya han tenido ustedes esta experiencia, ¿sí? Como que tarde se les hace a nuestros familiares, ¿verdad? Que empieces a recetarlos. Cuando empezamos a usar medicamentos, los empezamos a conocer, a veces hasta sentimos un poquito de temor, ¿verdad? A veces hasta con timidez respondemos: oye, pues sería bueno que tomaras esto o lo otro o lo demás allá. ¿Y cómo lo voy a tomar? Y entonces ya les dices, pues tomas una tableta cada tantas horas, etcétera, etcétera. Y ya, eso es todo. Pero te quedas con el pendiente, ¿sí? A veces te quedas con el pendiente, sobre todo cuando empiezas a manejar medicamentos, ¿sí?
y si se le presentan efectos indeseables, y si se le presentan efectos tóxicos, y si le irá bien, si se le quitará el dolor, etcétera, etcétera. Cuando te vuelves a preguntarles cómo les ha ido, etcétera, te llevas a veces una buena sorpresa. No, pues me fue bien, muchas gracias, etcétera, etcétera, sí. Bueno, el problema es que en ocasiones empezamos a utilizar un medicamento y luego a veces de ahí no queremos salir. Acuérdate que hay muchos medicamentos con los mismos efectos, es el caso de los AINES, para que puedas escoger, para que puedas conocerlos, te atrevas a conocerlos, ¿sí? Te atrevas a conocerlos en tus pacientes y así de este modo los valoras, los valores, los puedas valorar, porque de otro modo nunca vas a saber si son buenos o son malos, ¿sí? O son del montón. Entonces, no nada más recetes un solo medicamento, conoce los demás y úsalos. Si en un momento dado algún medicamento a tu paciente no le gustó, lo sintió algún problemita de salud, etcétera, lo puedes cambiar. Acuérdate que lo puedes cambiar. La cuestión entonces es tratar bien a tus pacientes, tratarlos como si fueran tus familiares. Acuérdate. Y de este modo entonces utilizar los mejores medicamentos que recuerdes en su beneficio, pero úsalos todos, no nada más uno. Entonces, esto es particularmente importante para los AINES, porque a veces, pues nada más utilizamos un AINE, ¿verdad? Y de ahí no salimos. No. Utilicen 3, 4, 5, los que ustedes gusten, para que tengan manera de escogerlos en forma adecuada. Estos medicamentos, esta familia de los derivados del aril propiónico, son usualmente bien tolerados por la mayoría de los pacientes. Sin embargo, acuérdense que estos medicamentos también participan de todos los efectos indeseables de todos los AINES. Es decir, estos medicamentos también le pueden pegar al aparato digestivo principalmente, ¿sí? Y pueden tener otras características de las que vamos a hablar en un momentito más. Las indicaciones generalmente para su uso, para el uso de estos medicamentos, no solamente son buenos para dolores e inflamación de origen dental, dolores e inflamación que vemos en boca, sino que también han sido autorizados por las autoridades de salud para el manejo de pacientes reumáticos, principalmente. También se utilizan estos medicamentos en muchas ocasiones para trastornos relacionados también con lesiones en huesos, en tendones, en ligamentos, en articulaciones de origen diferente, principalmente del deporte o a través de accidentes. También son medicamentos que son buenos, algunos de ellos, incluso hasta para el manejo de dismenorreas. Acuérdense que lo que es una dismenorrea. Entonces, son buenos estos medicamentos. Los estudios clínicos indican que son comparables en muchas ocasiones a algunos otros AINES para el control de síntomas y signos de enfermedades reumáticas. En pacientes con artritis reumática, con artritis reumatoide, hay una buena
respuesta por parte de la inflamación de las articulaciones, el dolor de las articulaciones y otra cosa muy importante que no se dice de otros AINES. Muy frecuentemente un paciente con artritis, un paciente con enfermedades reumáticas, en ocasiones tiene molestias localizadas en la columna vertebral, ¿sí? Sobre todo personas ya de cierta edad en adelante, a veces se levantan por las mañanas, después de dormir, se levantan por las mañanas y se quejan de rigidez, sensación de rigidez en la espalda. Dicen que sienten la espalda como si fuera una tabla, ¿verdad? De madera así rígida. Les cuesta trabajo hacer movimientos con su columna, agacharse un poquito para un lado, para otro, para adelante, para atrás, etcétera. Esto les resulta a veces difícil. Estos medicamentos disminuyen también la duración de la rigidez que se ve en las mañanas por parte de estos pacientes. Entonces, como ven, pues tienen algunos detalles que llaman la atención. En general, los efectos indeseables de estos medicamentos son menos intensos que los que vemos asociados, por ejemplo, al ketorolaco, al sulindaco, al etodolaco, a los oxicams. Son un poquito más tolerables, ¿sí? Estos medicamentos que estos otros AINES. Sin embargo, esto tiene también su compensación porque estos medicamentos son generalmente un poquito más caros, tienen un precio un poco mayor que algunos otros AINES. Entonces, bueno, pues una cosa por otra, ¿verdad? Los principales agentes representativos de los derivados del ácido aril propiónico de este grupo son, en primer lugar, el ibuprofeno. Probablemente ya conozcan ustedes alguno o algunos. Ibuprofeno, con B grande, ¿sí? Primero I latina y luego B grande, ibuprofeno. Y luego tenemos el naproxeno. Y luego tenemos el flurbiprofeno, con B grande, flurbiprofeno. Y tenemos también el fenoprofeno, con F al principio, F de foco, fenoprofeno. Y tenemos el ketoprofeno, con K al principio. Y tenemos también el naproxeno sódico. Estos son medicamentos que pueden ustedes encontrar aquí en México. Les voy a decir por esto, aclaro por qué digo esto, porque en algunas ocasiones, cuando tenemos sobre todo noticias a través de internet, notificaciones a través de otros medios de difusión, sobre todo del extranjero, se habla de medicamentos nuevos, novedosos, pero que se utilizan en algunos países fuera de México. Por eso, estén ustedes al tanto de los medicamentos que estén convenientemente autorizados para su uso aquí en México, dentro del territorio mexicano, ¿sí? Para que puedan encontrarlos con facilidad en las farmacias, porque a veces estos medicamentos que vienen del extranjero son producto a veces de importación, a veces son más caros, etcétera, o a veces no se encuentran. Entonces, ténganlo por favor en cuenta. El ibuprofeno fue el primer miembro de este grupo, el primer medicamento de este grupo que se empezó a utilizar hace ya tiempo. En la actualidad el ibuprofeno es un producto muy aceptado, sobre todo por las mamás de niños pequeños, porque el ibuprofeno es uno de los pocos AINES
que ofrece al público presentaciones para niños y para niños pequeños. El ibuprofeno lo tienen en cuenta las mamás de niños pequeños, no solamente como analgésico, sino también como antipirético, es decir, para bajar la calentura, para bajar la temperatura elevada en los niños, que en muchas ocasiones en los niños, sobre todo en los niños pequeños, aumenta la temperatura corporal a veces muy intensamente, más que en los adultos. En los niños pequeños, estos cambios de temperatura, sobre todo cuando se elevan, vemos fácilmente niños con 40, con 41, con 42 grados de temperatura, ¿verdad? Por lo tanto, hay que bajarla lo más rápidamente posible utilizando un buen agente antipirético. Y aquí tenemos entonces el ibuprofeno. Bueno, además, todos estos medicamentos tienen la ventaja de que son medicamentos de venta libre, como la mayoría de los AINES. No necesitan los pacientes receta médica para poderlos comprar en las farmacias, ¿sí? Este es el caso de los narcóticos, los analgésicos narcóticos. No te los venden en las farmacias, sino mediante receta médica. Entonces, ténganlo por favor en cuenta. Estos medicamentos también, muchos de ellos, ya también tienen presentaciones genéricas. La ventaja de esto es que por medio de sus presentaciones genéricas, entonces puedes encontrar estos mismos medicamentos, pero con un precio más barato, ¿sí? Esto le conviene a tu paciente, ¿verdad? También. Entonces, ténganlo en cuenta. El naproxeno es otro de los agentes representativos de este grupo, muy conocido también. Es un medicamento que tiene una vida media mayor, es el que tiene una vida media mayor a todos los demás miembros de este grupo. Esto hace posible su administración cada 12 horas, una dosis cada 12 horas, una tableta en la mañana, otra tableta por la noche, ¿verdad? Y también esto pues es muy cómodo, es muy conveniente. En cuanto a sus propiedades farmacológicas, todos estos medicamentos tienen el mismo mecanismo de acción de todos los AINES. Todos inhiben la síntesis de prostaglandinas, ¿sí? A través de la inhibición de la ciclooxigenasa. Entonces, aquí sobre todo se distingue otra vez el naproxeno a través de su mecanismo de acción, porque esto lo hace 20 veces más potente que la aspirina. 20 veces más potente que la aspirina en su efecto antiinflamatorio y analgésico. Entonces es un medicamento muy bueno para el dolor dental, el dolor de origen dental, ¿verdad? O dolores que vemos simplemente en la boca. Todos estos medicamentos, todo el grupo de estos medicamentos también tienen otros efectos muy parecidos a otros AINES. Todos alteran la función plaquetaria y prolongan el tiempo de sangrado en una persona. Esto hay que tomarlo en cuenta. Y una cosa muy interesante que vemos con estos medicamentos en relación también con la aspirina. Hay pacientes que son alérgicos a la aspirina y te lo dicen. Es que doctor, yo ya no puedo tomar aspirinas porque me hace sentir mal. Se me cierra la garganta o me salen placas en la piel con comezón, etcétera, ¿verdad? Bueno, X o Z reacciones alérgicas. Tengan cuidado con estos medicamentos porque algunos de ellos pueden, en los pacientes alérgicos a la aspirina, pueden desencadenar también lo que conocemos como alergias cruzadas. ¿Sí? Me van a decir qué tiene que ver estos medicamentos con la aspirina.
Pues no, no tienen que ver en realidad mucho, aunque sí son parientes lejanos, porque comparten el mismo mecanismo de acción y los mismos efectos, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, no es raro que un paciente alérgico a la aspirina también pueda hacerlo, ¿sí?, a alguno de estos medicamentos. No es frecuente, por cierto, no es frecuente, pero pudiera suceder. Así que tengan cuidado. Algunos de estos medicamentos no solamente inhiben la producción de prostaglandinas en un tejido inflamado, sino que también inhiben intensamente la función de nuestras células de defensa, de nuestros leucocitos. Aquí otra vez se distingue el naproxeno, ¿sí? Todos son agentes antiinflamatorios buenos, muy efectivos. Todos tienen uso antiinflamatorio, analgésico y antipirético en los humanos, ¿sí? Pero también todos ellos causan efectos indeseables en aparato digestivo. Usualmente estos efectos en aparato digestivo son generalmente no tan intensos como los efectos que desencadena la aspirina. La aspirina maltrata más el estómago y los intestinos. En cuanto a interacciones medicamentosas, es decir, ¿qué pasa cuando alguno de estos medicamentos se encuentra con otros medicamentos en un paciente que toma muchos, por ejemplo, en un diabético, que toma medicamentos para su diabetes, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Es que a veces cuando se encuentran dos o más medicamentos en el mismo paciente, puede haber interacciones. Generalmente con estos medicamentos no hay este problema, ¿sí? No hay este problema. En el caso específico de los diabéticos, estos medicamentos no interfieren con los medicamentos que están tomando los diabéticos. Entonces, en esos pacientes úsenlos con cierta confianza, ¿sí? Bien, entonces, después hablaremos un poquito mejor, un poquito más ampliamente acerca de cada uno de ellos, de cada uno de estos medicamentos, sobre todo dando información acerca de sus dosis usuales. Dosis usuales. Bien, pasamos ahora a otro grupo de medicamentos, a otro grupo de AINES. Estos medicamentos se conocen con el nombre de derivados de la pirazolona. Solona con Z, pirazolona, o derivados pirazolónicos, como quieran decirlo. La pirazolona fue un medicamento, fue de los primeros AINES que se conocieron en todo el mundo, ¿verdad? En aquellos tiempos llamó mucho la atención la pirazolona porque por sus efectos característicos de los AINES, efecto analgésico, efecto antiinflamatorio y sobre todo efecto antipirético. Por eso le pusieron pirazolona. Piros en griego quiere decir fuego. Sí, nosotros lo traducimos como temperatura elevada, temperatura del cuerpo elevada. La pirazolona finalmente se dejó de utilizar en muchos países del mundo por sus efectos indeseables y por sus efectos tóxicos importantes. Aquí en México estamos usando desde hace tiempo un derivado de la pirazolona, un derivado pirazolónico
que recibe el nombre de dipirona, con D de dedo al principio, dipirona. Este medicamento también se conoce con el nombre de metamizol, meta, así como se oye, meta, como la meta de los maratonistas, metamizol, misol con Z, sódico. Aunque este medicamento muchos lo conocen más bien por uno de sus nombres comerciales, se conoce con el nombre de neomelubrina. Neomelubrina. Es un producto alemán, de laboratorios alemanes, que ya tiene mucho tiempo aquí en México, la neomelubrina, y que ha sido muy bien recibido, generalmente muy bien recibido, tanto por adultos como por niños, porque es un medicamento también, uno de los AINES que tiene presentaciones infantiles. Bien, ¿qué propiedades farmacológicas tiene la dipirona, el metamizol sódico o la neomelubrina, como quieran? Sí, en primer lugar, tiene efecto analgésico. Es un efecto analgésico que en dosis usuales es muy comparable o un poquito mejor que el efecto analgésico que tiene la aspirina. Es mejor analgésico que la aspirina. Tiene un efecto antipirético, es decir, tiene un efecto importante para bajar la temperatura elevada, sobre todo en los niños. Y tiene además, pero efecto antiinflamatorio, pues prácticamente no lo vemos muy bien, ¿sí? Prácticamente no tiene efecto antiinflamatorio. Si lo seguimos comparando con la aspirina, no, pues la aspirina queda muy por encima de la dipirona, porque la dipirona prácticamente efecto antiinflamatorio no lo tiene. Esto, acuérdense ustedes que ya lo habíamos visto en otro AINE. ¿Se acuerdan? El paracetamol o acetaminofeno, nombre comercial Tempra o Tylenol. Dijimos, buen analgésico, buen antipirético, pero no le busques efecto antiinflamatorio porque no te lo va a dar, porque no lo tiene. ¿Sí? Bien, ¿qué características tiene en farmacocinética y en metabolismo la dipirona? La dipirona se puede utilizar por vía oral, presentaciones para adultos, presentaciones sólidas en forma de tabletas, usualmente, o bien presentaciones líquidas en forma de jarabes que se administran por cucharita en niños pequeños, o bien para niños más pequeños, también presentaciones líquidas que se pueden administrar por gotero para niños muy pequeños, ¿sí? Entonces, presentaciones por vía oral. Este medicamento también se puede administrar por vía rectal, es decir, por la parte terminal del tubo digestivo. Este medicamento es muy útil por vía rectal porque así, de este modo, se puede utilizar también en niños, sobre todo en niños pequeños, estos niños que se resisten a tomar medicamentos, estos niños que en muchas ocasiones escupen el medicamento, lo vomitan, etcétera, y luego la mamá no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces, por vía rectal, tiene presentaciones tanto para niños como para adultos también, ¿sí? Por vía rectal. Y por último, tiene presentaciones inyectables que se pueden administrar por vía intramuscular o por vía intravenosa, ¿sí? Entonces es un medicamento muy versátil
muy variado, que ofrece entonces diferentes presentaciones en relación a las diferentes edades de sus usuarios. Entonces, cuando es utilizada la vía oral para la dipirona, pues se absorbe rápidamente y completamente a través del tubo digestivo, se metaboliza parcialmente en intestino. Aquí hay entonces un cambio en la molécula, en las moléculas, en la estructura molecular de la dipirona. Aquí el intestino lo trata de inactivarlo, pero lo único que hace es producir una sustancia que se conoce con el nombre de metilamino antipirina y que tiene todavía la actividad de la dipirona misma, es decir, prolonga los efectos de la dipirona por sí mismo. Por lo tanto, es un medicamento que, en primer lugar, encontramos su presentación, quiero decir, su concentración en sangre relativamente pronto, entre 30 y 120 minutos después de una dosis oral. Tiene una vida media de eliminación entre 7 y 9 horas. Entonces es un medicamento que tiene un horario de duración en el organismo del paciente pues bastante aceptable, 7 a 9 horas aproximadamente. Finalmente pasa a hígado, el hígado ya finalmente lo inactiva. Y por último lo reciben los riñones, en donde el 90% de la dosis finalmente sale del organismo del paciente a través de la orina. Efectos indeseables. Este es un medicamento que puede desencadenar trastornos de hipersensibilidad, principalmente en piel. También se puede ver este fenómeno de hipersensibilidad en conjuntivas oculares, en las conjuntivas de los ojos, o bien en las mucosas, sobre todo en la mucosa del aparato respiratorio. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque siempre que receten un medicamento, siempre pregúntenle al paciente si es alérgico, no le digan a cuál. Siempre pregunten si es alérgico a medicamentos, así en general, a medicamentos. Ya él te dirá, sí, doctor, soy alérgico a esto, soy alérgico al de más allá, etcétera, ¿verdad? O simplemente te dirá, no, doctor, no he tenido problema con ninguno. Bueno, pero siempre, por favor, siempre que hagan una receta médica, siempre pregunten para evitar cualquier efecto indeseable en nuestros pacientes. Porque, por ejemplo, este medicamento, la dipirona, que puede desencadenar hipersensibilidad en la mucosa de las vías respiratorias, puede desencadenar lo que conocemos con el nombre de asma bronquial. ¿Y qué es el asma bronquial? El asma es una enfermedad del aparato respiratorio que produce la broncoconstricción, la contracción de los bronquios, impidiendo al paciente respirar libremente. Entonces siente que se ahoga, ¿verdad? Que le falta aire, etcétera, en medio de una crisis de asma. Entonces tengan cuidado, por favor. En aparato digestivo, este producto, la dipirona, puede producir también náuseas, vómito y también algunas erosiones en la mucosa del intestino y del estómago. Y por último, esto es lo más importante de la dipirona, ténganlo en cuenta, puede provocar trastornos en la sangre, puede provocar efectos indeseables en la sangre. Este problema se ve principalmente a nivel de los leucocitos. Este
Este medicamento puede principalmente influir sobre la médula ósea, que es la que produce, acuérdense ustedes, las células de la sangre, las rojas, las blancas, ¿verdad? Puede producir entonces trastornos en la producción de leucocitos o glóbulos blancos, disminuyendo así la cantidad normal de glóbulos blancos en una persona, la cantidad de leucocitos que normalmente debe tener una persona en condiciones de salud. Y acuérdense que esto es grave, puede llegar a ser grave porque los leucocitos son células de protección, son células de defensa para cualquiera de nosotros. Lo mismo, este medicamento también puede traer consecuencias sobre la formación de plaquetas en la médula ósea. Recuerden que las plaquetas son muy importantes en el mecanismo de la coagulación sanguínea. Entonces, si hay baja de plaquetas en un individuo, esta persona puede tener problemas en el mecanismo de coagulación de su sangre. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de personas. Bien, ahora, las interacciones medicamentosas, la presencia de dipirona. Una persona que está tomando este medicamento, estoy hablando de adultos, por supuesto, se debe abstener de tomar bebidas alcohólicas, ¿sí? Se debe abstener de consumir alcohol. Esto es muy importante, ¿sí? Y yo lo haría general, yo lo generalizaría al consumo de cualquier medicamento, porque en muchas ocasiones, cuando estamos haciendo una receta, y sobre todo un adulto que pues nos tiene inclusive confianza, nos puede preguntar, oiga doctor, y ahora que me está haciendo mi receta, ¿puedo seguir tomando de vez en cuando, dicen ellos? Ve tú a saber. De vez en cuando una cervecita. Acuérdense que por regla general díganle que no a su paciente, porque pónganle ustedes que no pase nada, pero si hay una interferencia, si hay una interacción importante, grave, entre el medicamento que tú estás recetando con lo que toma esta persona en relación al alcohol, pues cuidado, ¿verdad? Cuidado porque sí, puede provocar trastornos importantes. Este medicamento, la dipirona, no se lleva bien con algunos medicamentos que se usan en los niños con cáncer. Entonces también hay que tener cuidado con este tipo de pacientes. Es más, por estos problemas que tiene la dipirona, se prohibió en algunos países de Europa, sobre todo, y en Estados Unidos. En Estados Unidos no se maneja la dipirona, no se maneja el metamizol sódico. En otros países europeos, como en Alemania, por ejemplo, en Suecia, hace tiempo la dipirona la prohibieron, pero también hace unos 4 o 5 años le quitaron la prohibición y la volvieron a dejar otra vez en las farmacias. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la razón? Porque sí, está bien, es un medicamento que puede traer consecuencias, sobre todo en la médula ósea de algunas personas. Pero poniendo en la balanza los problemas que pueden verse con el consumo de este medicamento, con los beneficios que puede traer también a muchas personas, vieron que en realidad muy pocas personas pueden tener problemas con la dipirona. Muy pocos niños pueden tener problemas con la dipirona, que sí se pueden presentar, pero en realidad muy pocos niños los pueden presentar. En cambio, muchísimos otros sujetos, tanto adultos como niños, se pueden beneficiar
se ven beneficiados con los efectos de este medicamento. Por eso lo volvieron a poner a la venta, simplemente, ¿verdad? Y desde luego alertaron a todos los médicos a nivel internacional sobre estos problemas de la dipirona. Ténganlo, por favor, en cuenta. Este medicamento, entonces, no se debe usar en personas hipersensibles, es decir, que se muestren con sensibilidad, sobre todo alérgica, a algunos AINES. Definitivamente no usarlos. Y tampoco en niños muy pequeños. Tampoco en niños muy pequeños con un peso menor de 5 kilos. ¿Sí? Ya estamos hablando de lactantes propiamente. También no es aconsejable utilizar este medicamento en mujeres embarazadas o en etapa de lactancia. En etapa de lactancia. Bueno, también como con el otro grupo de medicamentos, los derivados del ácido arilpropiónico, también daremos más información al terminar propiamente de examinar estos grupos de AINES que estamos viendo en forma individual. Bien, entonces vamos a interrumpir aquí y continuaremos el día de mañana con otros grupos de AINES y con el mismo tema de AINES. Voy entonces a pasarles lista. Es el grupo 301, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Aranda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arenas. Presente, doctor. Barajas. Presente, doctor. Cabrera. Presente. Canales. Presente. Casillas. Presente. Cázares Amézquita. Presente. Cázares Barragán. Presente. Cervantes. Presente. Cruz. Presente. Del Villar. Presente. Delgadillo. Presente. Frausto. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. García de la Torre. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. García Romero. Presente, doctor. Hernández. Presente, doctor. Huerta. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Infante. Lara Marta. Lara Ríos. Presente, doctor. Lee. Presente, doctor. Londoño. Presente, doctor. López. Presente, doctor. Marín. Presente, doctor. Marún. Presente. Mesa. Presente. Mireles. Presente. Munguía. Presente. Muñoz. Presente. Navarro. Presente, doctor. Ocampo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Orozco Arias. Presente. Orozco Gallardo. Presente, doctor. Orozco Rentería. Presente. Pío. doctor. Presente, doctor. Doctor. Doctor, se está trabando. ¿Se está qué? Perdón. Trabando. Trabando. Sí, doctor, la voz. ¿Ah, yo? ¿O qué? Sí. Sí. Pues es que ya me estoy quedando sin voz. Es que acabo de tener otra clase antes que ustedes. Pues sí. Entonces, Pío.
Presente, doctor. Preciado, Presente, doctor. Ramírez, Presente, doctor. Reyes, Rodríguez, Presente, doctor. Romero, Presente, doctor. Romo, Presente, doctor. Ruiz, Presente, doctor. Salcedo, Presente. Sánchez Casillas, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Sánchez Gutiérrez, Presente, doctor. Sánchez Endejas, Buenas tardes, presente doctor. Santana, Presente, doctor. Tapia, Presente, doc. Valdés, Presente, doctor. Villalpando. Presente, doctor. Bueno, muchas gracias y mañana entonces nos volveremos a encontrar. Que tenga bonita tarde. Gracias, doctor. Gracias, doc. También ustedes que estén muy bien, cuídense.